comenzamos con la grabación de la clase, chicos y chicas, ya comenzó a grabarse. Entonces les comento, bueno, que como ya lo mencionaron en la clase pasada, se dio un día más por el puente para que ustedes pudieran entregar sus trabajos. Entonces, el día de hoy es la fecha límite para poder entregar su trabajo, ¿no? De la semana número 3. Y en la plataforma actualmente, pues nada más tenemos lo que son 17 trabajos, ¿sale? Entonces, para que los demás, pues, puedan subir su trabajo el día de hoy antes de las 12 de la noche. Y continuamos, ¿sale? La sesión pasada o la clase pasada vimos los niveles de la conciencia, ¿sí? Reflexionamos en torno a ellos y pusimos ejemplos sobre los mismos. Hablamos del famoso iceberg, ¿no? En relación a la superficie del mar, ¿sí? Lo que está por encima y aquello que está por debajo y que forma parte de el inconsciente, del almacén de los recuerdos, anhelos, experiencias traumáticas, etcétera. ¿Sale? Entonces, en relación a lo que vimos la clase pasada, chicos y chicas, dudas, preguntas, cuestionamientos, ¿alguien volvió a ver la clase? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien revisó sus apuntes y surgieron dudas? Hablen ahora o callen para siempre, chicos y chicas. ¿Sale? Entonces, bueno, no hay dudas. Vamos a continuar entonces con lo siguiente, ¿no? Que tiene que ver con este rompecabezas, ¿sí? Que estamos armando en relación a la información básica o los conceptos o preceptos básicos de lo que es el psicoanálisis, chicos y chicas. ¿Sí? Estamos armando el rompecabezas, lo hemos ido llevando por partes. Hablamos ya de los niveles de la conciencia. Previamente hablamos también del primer dolor y el primer placer, ¿no? Como partes o aspectos fundamentales de la constitución de la mente, etcétera, ¿no? Hemos hablado ya de una serie de conceptos o preceptos básicos de lo que viene siendo el psicoanálisis. ¿Sí? Si ustedes entienden psicoanálisis, si ustedes entienden los conceptos básicos del psicoanálisis, los demás autores que revisemos o veamos van a ser mucho más fáciles de comprender, porque el psicoanálisis es el punto de partida, pues, para las diferentes teorías psicodinámicas que existen, ¿sí? De hecho, uno de los personajes que vamos a ver después del psicoanálisis de Sigmund Freud es precisamente Carl Gustav Jung, con la teoría analítica, ¿sí? Con su teoría del inconsciente colectivo, ¿sí? Con su teoría de el ánima y el animus, ¿sí? En relación a lo femenino y lo masculino, un personaje que fue compinche, por así decirlo, que fue reconocido por Freud, con el que tuvo una relación y con quien terminó distanciado, ¿no? Como muchos otros personajes que formaron parte de el psicoanálisis y que posterior al psicoanálisis crearon sus propias escuelas, ¿sí? Sus propias escuelas de teoría, de análisis, de psicoterapia, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar con ello, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los niveles de la conciencia, hablamos pues ya de el ello, el yo y el superyo, ¿sí? De los 3 niveles, ¿no? Cómo opera cada uno de ellos. Cuando hablamos del consciente, hablamos de lo que yo me percato en estos momentos. Cuando hablamos del preconsciente, hablamos de aquello que puede venirse o evocarse fácilmente a la conciencia. Y cuando hablamos de lo inconsciente, hablamos de aquella información que es más difícil de traer a la conciencia y que puede venir a la conciencia a partir de un proceso analítico donde a partir de la asociación libre, la interpretación de sueños y demás, pues la persona va adquiriendo herramientas, recursos en cuanto a que su mente pueda prepararse para soportar, ¿sí? Aquella información que por un motivo fundamental se volvió inconsciente, ¿no? Para evitarle dolor o malestar
a la psique del individuo, al yo, ¿sale? El yo que es el centro del individuo. Entonces, vamos a la siguiente parte, ¿no? Que está vinculada o que está relacionada también con los niveles de la conciencia. Y podemos hablar de que Freud va a plantear una estructura triple de la personalidad, que son el ello, el yo y el superyo, ¿sí? Y que vamos a explicar a continuación. Por favor, chicos y chicas, alguien de los que sí puede visualizar la pantalla, puede tomar captura de pantalla y recompartirlo con sus compañeros en el chat para que puedan acceder a la información. Yo ya lo hice, maestro. Ah, ok, nada más que no la he enviado aún al chat, compañera. Ah, listo. Ya lo envió la compañera Lisette. Gracias. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar que al discutir sobre el ello, el yo y el superyo, se debe de tener en cuenta que no son tres entidades separadas con límites definidos con claridad, sino más bien representa una variedad de procesos, funciones y dinámicas diferentes dentro de la persona. ¿Sí? O sea, dentro de esta triple estructura de la personalidad, ¿sí? No es que, por así decirlo, chicos y chicas, con este enunciado que les acabo de leer, que la compañera Lisette pudiera decir, ah, sí, ahorita estoy operando a partir del ello. O que cuando la compañera Leslie diga, ah, sí, ahorita yo estoy operando a partir del super yo. O que la compañera Tania diga, ah, sí, yo ahorita estoy operando a partir del super yo. O sea, no es que operes a través de uno o a través de otro, es que los tres forman parte de una misma estructura, ¿sí? En relación a la personalidad y que en ocasiones, ¿sí? Lo que pasa con el ello afecta al yo, lo que pasa con el super yo afecta al yo, ¿sí? Aquí el tercero en discordia, ¿sí? O por así decirlo, el referee, va a ser el yo, ¿sí? El yo como centro de la personalidad, el yo es el que va a tener que lidiar, ¿sí? Entre los deseos del ello, ¿sí? Y las demandas idealistas del super yo. Y entonces, dentro de esta estructura triple de la personalidad, pues el yo lidia, ¿sí? Para complacer las necesidades del ello y también lidia con el ideal del yo que busca que definamos las cosas entre parámetros de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Y esas estructuras de la personalidad se van dando conforme vamos creciendo, ¿sí? Entonces, por así decirlo, un bebé es puro ello, ¿sí? Un bebé al verse en una actitud de dependencia, ¿sí? Y de necesidades primarias, ¿sí? Actúa a través del ello, ¿sí? Entonces el bebé llora y llora y llora en relación a sus necesidades, ¿no? Y es como si dijera, lo quiero y lo quiero ya, ¿no? Conforme ese bebé va creciendo, ¿sí? Va a formar un yo, ¿sí? Un yo que considera, ¿sí? La realidad y las posibilidades dentro de un entorno, ¿sí? El ello no se pregunta si se puede o no se puede. El ello dice, lo quiero y lo quiero ya. El yo sí analiza, el yo dice, bueno, esto que quiero, ¿cómo lo puedo conseguir? ¿Sí? Se plantea dentro de la realidad. Y después, cuando se da el complejo de Edipo, chicos y chicas, que es algo que vamos a ver más adelante, con la interacción entre los dos vínculos parentales, papá y mamá, y bebé, niño o niña, pues el super yo se da con la instauración de la ley, o sea, con la representación de la figura paterna, ¿sí? Y entonces el super yo pues se va a estructurar en un niño, en una niña, a partir de los 4, 5, 6 años. Y entonces no solamente va a ser lo quiero, luego posterior cómo lo consigo y luego posterior el cómo esto es correcto o incorrecto. ¿Sí? No sé si vamos claros hasta aquí, chicos y chicas, ¿sí? En el entendimiento de que no podemos hablar de funciones aisladas, ¿sí? No podemos hablar de que operan de manera independiente cada una de ellas, sino que las tres estructuras están entrelazadas y actúan como un solo yo, ¿sí? Actúan como un solo individuo, ¿no? Comprendido de estas tres partes. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas?
Chicos y chicas, ¿andan por ahí? ¿Dudas, preguntas? Profesor, ¿todo bien? Ninguna duda, profesor, hasta ahorita. Ok, igual ahorita esto que vengo explicando, compañera Leslie, va a estar escrito en las siguientes diapositivas. ¿Sale? Vamos a definir cada una de las estructuras de la personalidad según el psicoanálisis. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar primero del ello, ¿sí? O que en diferentes fuentes bibliográficas ustedes lo pueden encontrar como it, ¿sí? Que así lo pueden encontrar de esas dos maneras, ¿sale? Son como sinónimos, ¿sale? Si nosotros pudiéramos establecer una frase para el ello, ¿sí? El ello va a decir, lo quiero y lo quiero ya, ¿sí? O sea, el ello busca la gratificación inmediata. El ello va a buscar el placer inmediato. Y por eso es que su frase es, lo quiero y lo quiero ya. ¿Sale? Alguien que tome captura de pantalla para sus compañeros, de favor. ¿Sí? Y aquí se habla de que el ello o el it es la función más antigua de la personalidad y base de las otras dos. ¿Sí? No se presenta en nuestra conciencia en forma pura. ¿Sí? O sea, el ello va a trabajar de la mano con las pulsiones. ¿Sí? Incluye los impulsos que nos motivan a responder partiendo de nuestras necesidades y deseos básicos. ¿Sí? Entonces, en el ello, ¿sí? Se da lo que es por así decirlo, la pulsión, chicos y chicas, es donde se manifiestan los impulsos, pero como habíamos mencionado, son los impulsos, por así decirlo, en bruto, ¿sí? En bruto, que no están bien definidos, ¿no? Que es como la masa de barro, ¿no? Ya el barro es, cuando le damos forma al barro, es cuando traducimos esa energía en necesidades, en conciencia. ¿Sale? Entonces, el ello está relacionado con el impulso, ¿sí? De la necesidad y el deseo básico de todo individuo, ¿sí? Y en el ello, pues se da la fuerza o el motor para responder ante aquello que deseamos. ¿Sale? Y para mí esta frase es una frase súper... Perdón, chicos y chicas, que el perrito está ladrando. Para mí es súper claro esta frase, ¿sí? Esta frase de cómo poder identificar con claridad al ello, ¿sí? Si el ello pudiera hablar, chicos y chicas, ¿sí? Si el ello pudiera decirnos las cosas, diría, lo quiero y lo quiero ya. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, entonces vamos y avanzamos. ¿Sí? En relación al ello, sí, chicos y chicas, seguimos describiéndolo y entonces podemos decir que el ello opera de acuerdo al principio del placer, ¿sí? O sea, la búsqueda inmediata para reducir la tensión. En la búsqueda del placer, el ello no toma precauciones, ¿sí? Podríamos decir que el ello es impulsivo e irracional, ¿sí? Y está implicado en un proceso primario de satisfacción del deseo, ¿sí? Entonces, aquí hablamos del placer en relación al principio del placer, ¿sí? En relación a la búsqueda de la satisfacción.
que es algo que ya les mencioné en la diapositiva anterior. Pero estos datos que les acabo de leer complementan pues las características bajo las cuales opera el ello. ¿Sí? O sea, el ello quiere saciar sus necesidades, reducir la tensión de manera inmediata. Y no le importa, ¿sí?, qué tenga que hacer para lograrlo. ¿Sí? Por eso es que se dice que es impulsivo e irracional. Si habláramos del ello como un ente separado. Acuérdense que no podemos separar al ello del yo y el superyo. Pero, si pudiéramos hablar, por así decirlo, para fines educativos y de explicaciones educativas, que el ello fuera separado, simplemente va a buscar lo que necesita. ¿Sí? O sea, por así decirlo, hará lo necesario para conseguirlo, ¿no? Y entonces podemos, no sé, hablar quizás de un ejemplo donde de un pequeño, de un año y cachito, donde apenas pues está estructurando su yo, ¿no? Apenas está tomando forma, y entonces van a la tienda, quiere una paleta, y entonces, cuando le dicen que no, se suelta a hacer una rabieta, ¿sí? O sea, a ese niño no le importa, por así decirlo, si ha comido, si no ha comido, si su comida ha sido saludable, etcétera. Él quiere una paleta, ¿sí? Y por eso se tira al suelo y hace la rabieta, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, así opera el ello. Vamos, chicos y chicas. ¿Podemos seguir avanzando? Sí, maestro. Ok. Sí. Ahora vamos a hablar del yo, chicos, ¿sí? O hablar del ego. En relación a las diapositivas anteriores, veo que, bueno, la compañera Lisette compartió una, pero la otra la alcanzaron a imprimir pantalla a los demás aspectos del ello, compañeros y compañeras. Yo sí la tengo guardada, pero no la he compartido. Ok, lo voy a regresar para ver si alguien más puede compartirlo. Para que manden la diapositiva. Listo. Ya lo compartió la compañera Lisette. Muchas gracias, compañera. Entonces sigue la siguiente diapositiva. Igual si nos apoya en compartirla, compañera, para aquellos que no, su internet no les da, para que pueda hacer, verse reflejada la pantalla proyectada, ¿no? Entonces, cuando hablamos del yo, sí, chicos y chicas, vamos a hablar que un sinónimo para el yo, que ustedes pueden encontrar en las bibliografías, ¿sí?, de teorías de la personalidad, aparece también como el ego, ¿sí?, el yo o el ego, ¿sí? Y entonces, si nosotros pudiéramos hablar, ¿sí?, de un discurso, ¿sí?, que comprenda al yo, su discurso sería el siguiente. ¿Sale? El discurso del yo es el siguiente. ¿Cómo lo consigo? ¿Sí? ¿Cómo consigo aquello que estoy deseando? ¿Sí? Ese sería el discurso del yo. ¿Sí? Y el yo surge para cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello, de acuerdo con las posibilidades del mundo exterior. Actúa a partir del ello y es un intermediario entre este y el mundo exterior. Extrae su energía del ello. ¿Sí? Y entonces, cuando hablamos del yo, ¿sí?, vamos a hablar precisamente de el centro, ¿sí?, de la personalidad, que nos permite tomar conciencia sobre lo que es posible y no es posible en un medio exterior con el cual nos vinculamos,
para saciar nuestras necesidades, para saciar nuestros impulsos. ¿Sale? Y entonces los impulsos vienen del ello. ¿Sí? Y el yo es el encargado de traducir las necesidades y de visualizar lo que es posible en relación a los deseos. ¿Sale? Entonces vamos a la siguiente diapositiva, que también se trata del yo, ¿sí? Para dar tiempo a las dudas en relación al yo, ¿sí? Y dice, el yo es el ejecutor de la personalidad, reprimiendo al ello y manteniendo transacciones con el mundo exterior. ¿Por qué se dice que el yo reprime al ello? ¿Sí? Porque acuérdense que el ello dice, lo quiero y lo quiero ya. Pero el yo le va a decir, si estuvieran teniendo una conversación, el yo le va a decir, oye, cálmate, porque eso que tú quieres, pues ahorita no está disponible. O cálmate porque eso que tú quieres lo vas a obtener yendo por él, y yendo por él pues va a tardar lo que sigue, va a conllevar los siguientes procesos, etc. Entonces es como si yo ahorita tuviera un antojo impresionante de un helado, ¿sí? Y entonces mi yo me va a decir, espérate, estás dando clases, ahorita que termines puedes agarrar las llaves de tu auto, prender el auto, irte hasta la papelería y comprarte hasta la paletería, perdón, y comprarte tu nieve, ¿sí? O sea, el yo sigue al principio de la realidad, satisfaciendo al ello de manera apropiada, ¿sí? Suponiendo que yo fuera puro ello en relación a esto que les acabo de poner como ejemplo, pues no me importaría lo de la clase. Simplemente tengo ese deseo, me levanto, los dejo aquí en la videoclase y me voy por mi nieve, ¿no? Pero la conciencia, ¿sí?, a partir de la cual opera el yo, ¿sí?, como centro de la personalidad, me hace considerar o ver aquellos aspectos bajo los cuales yo puedo llevar a cabo, ¿sí?, las acciones necesarias para satisfacer mis deseos de manera apropiada conforme a las demandas y posibilidades del entorno, ¿sí? Entonces dice, genera un proceso de pensamiento que permite distinguir entre hechos y fantasías, ¿sí? Cuando hablamos del ello, hablamos de un proceso primario, ¿sí?, que principalmente opera a partir del deseo y de la fantasía, ¿no? Y cuando hablamos de un proceso secundario de pensamiento, vamos a hablar de que el individuo tiene la capacidad de distinguir entre aquello que fantasea y aquello que es posible, ¿sí? Entre aquello que es una fantasía y entre aquello que puede llevar a la realidad a partir de lo que está deseando. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Bien, maestro, haciendo anotaciones. Ok. Recuerden que si hay dudas, abran su micrófono para irlo aclarando, porque, bueno, estamos armando un rompecabezas, estamos relacionando toda la información y, pues, el psicoanálisis como escuela pionera, pues, es complejo, ¿sale? Por eso es que yo les digo que si entendemos psicoanálisis, vamos a poder entender todo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque de ahí parten muchos, ¿sí? A generar antitesis, a complementar lo que dijo Freud, a darle un giro, etcétera, ¿sale? Y ahorita vamos a hablar del superyo, ¿sí? O del superego, ¿sí? Y si el superyo hablara, si el superyo pudiera hablar, ¿sí?, si pueden compartir la pantalla, diría, o se preguntaría, ¿esto es bueno o es malo? ¿Sí? En el superyo es donde se da el juicio, ¿sí? Y les explicaba hace un par de diapositivas, hace unas cuantas diapositivas, cuando hablábamos de que estas
tres estructuras que dan forma a la personalidad humana no están separadas, ¿no? Y les explicaba cómo cuando nacemos somos ello, cómo en la medida en que vamos creciendo forjamos un yo, y cómo cuando entramos al complejo edípico, ¿sí? O al complejo de Edipo, pues se va a instaurar el superyo, ¿sí? Y entonces Freud plantea que el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Representa los valores, ideas y normas morales interiorizadas. ¿Sí? ¿Por qué el heredero del complejo de Edipo es el superyo? ¿Sí? Porque alguien puede explicarme, ¿sí?, ¿a qué se refiere Freud con el complejo de Edipo? ¿Alguien ha leído Edipo Rey, que es esta obra de la tragedia griega? Precisamente esto que surge en el teatro griego. Es cuando un niño está enamorado de alguno de sus padres, ¿no? Uh-huh. Sí, compañera, sí es este enamoramiento, sí, fantasiado hacia alguno de los progenitores y la hostilidad hacia el otro, ¿sí? Entonces, en el caso de los niños, es la hostilidad hacia su padre, ¿sí?, y el amor hacia su madre, ¿sí? Cuando habla de que es suya, ¿no? Es un amor fantasiado, ¿sí? Incluso en muchas ocasiones la gente hace como luego hace bromas con eso, ¿no? De tu papá es mío, no es mío, no es mío, no es mío. Y llega un momento en que el niño o la niña se frustran tanto que empiezan a llorar de la impotencia, ¿no? Que muchas veces es tomado como a broma o a juego entre las familias hacer ese tipo de cosas con los niños y las niñas, pero para los niños es una angustia, es un sufrimiento, ¿no? Como pasar por eso, ¿no? O sea, como tú eres mío y ahí está, ¿no? Pero este enamoramiento es un enamoramiento fantasiado, ¿sí? Es como si pusiéramos ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama esto de béisbol? Como el cuadro, ¿sí? El cuadro donde se da la primera base, la segunda base, la tercera base, y el llegar a la carrera, ¿no? O sea, el conseguir la carrera, es el niño va o la niña van creciendo, ¿no? Entonces van de la primera base a la segunda base, ¿sí? Y van de la segunda base a la tercera base. Pero al llegar a la tercera base, ¿sí?, por así decirlo, en esta fantasía amorosa que vive un niño o una niña, se da este deseo, ¿sí?, fantasiado de simbiotizarse, ¿sí? Cuando hablamos de simbiosis, hablamos de ser uno mismo, ¿sí?, entre el niño y la madre, ¿sí? O sea, entre el deseo del niño y la madre. Y entonces, ¿cómo entra papá ahí? ¿Sí? Siguiendo este mismo ejemplo, es como si el niño fuera hacia tercera base y en este deseo de simbiotizarse con la madre quisiera regresarse a la segunda base, compañeros y compañeras. Y entonces el papá, en una función, por así decirlo, saludable, va a frenar ¿sí?, este deseo edípico, y entonces va a decirle, tú ya no te regresas a segunda base, tú sigues avanzando, ¿sí? Y entonces es, por así decirlo, el que castra, ¿no?, o el que frustra este deseo fantasiado del menor de regresarse, ¿sí?, a vivir en simbiosis, ¿sí? Y es en este acto el padre, ¿sí?, pone como un límite, por así decirlo, y le dice, tú ya no te regresas, tú sigues avanzando, ¿sí? Y entonces, en este deseo fantasioso, ¿sí?, del niño o de la niña, pues lo que ocurre es que se instaura la ley, ¿sí? Porque con sus acciones, ¿sí?, con este límite de decirle al pequeño, tú ya no te regresas, ¿sí?, se establece, por así decirlo, chicos y chicas, la moral, ¿sí? Se empieza a diferenciar entre aquello que
es posible y no es posible en relación a los juicios de algo bueno o algo malo, ¿sí? Y entonces cuando hablamos del superyo hablamos de la última función de la personalidad que se desarrolla y es el resultado de la interacción con los padres en el periodo de la dependencia en la infancia, ¿sí? La recompensa y castigos se vuelven autoadministrados conforme internalizamos las enseñanzas de nuestros padres y de la sociedad, ¿sale? Entonces, esto ocurre en la interacción, ¿sí? En el triángulo entre papá, mamá e hijo, ¿sí? Y cómo se da esta ansiedad, ¿sí? Por la castración, ¿sí? Que es, por ejemplo, en palabras freudianas, ¿sí? Hablando de palabras de simbolismos, se habla de que como este miedo del niño al ser aplastado, ¿sí? Por un pene más grande que el suyo, por así decirlo, es nada más una metáfora, chicos y chicas, hace que el nene viva una ansiedad a la castración, ¿sí? Y entonces que tenga que recular y decir, bueno, sí, sigo avanzando hacia la tercera base, ¿sí? No me regreso porque el otro que tiene un pene más grande, pues ya me dijo que nanay que me regreso. Y entonces vive ansiedad hasta el momento o el proceso en que el niño se rinde, ¿sí? Ante el otro que es más grande y entonces comienza un proceso de identificación, ¿sí? Y entonces esto ocurre cuando el niño se identifica con su propio padre o cuando la niña se identifica con su propia madre, que es cuando acaba el complejo de Edipo, ¿sí? Y entonces son ejemplos muy claros, ¿no? No sé si estos ejemplos puedan darles claridad. Cuando el niño de 4 o 5 años ya se trepó al lavabo de papá y ya se puso la crema de afeitar como su papá, ¿no? Y entonces dice, me voy a rasurar, ¿sí? O sea, se da un proceso de identificación, ¿no? O sea, con lo que hace papá, ¿no? Entonces el niño se identifica con papá y entonces agarra y se llena la cara de espuma para afeitar. O en el caso de las niñas que ya agarraron el labial, la bolsa de mamá y se pusieron los tacones y ahí va la nena de 4 años tratando de caminar con los tacones de mamá, con los lentes y ya agarró el labial, ¿no? O sea, se da esta identificación, ¿sí? Frente al progenitor de tu mismo sexo, frente a la amenaza de este mismo al considerarlo más grande y con mayor autoridad, ¿sí? Y al ser autoridad, por eso es que se instauran, ¿sí? Las normas morales interiorizadas, ¿sí? Que más adelante tú vas a crecer con un papá y una mamá que en el proceso y cuando vayas a la escuela, vas a interiorizar normas y valores que se te van a decir. Esto se puede, esto no se puede, esto es bueno, esto es malo, esto es lo otro, chalala, chalala. Y va a llegar un momento, chicos y chicas, cuando hablamos de internalizar las enseñanzas de nuestros padres y la sociedad, en que ya nadie me va a tener que decir qué es lo bueno y lo malo, sino que simplemente yo voy a saber qué es bueno y qué es malo a partir de lo que me dijeron, de lo que era bueno y malo, y que yo ya internalicé. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? Podemos avanzar hacia la siguiente diapositiva que también tiene que ver con el superyo. Yo tengo una duda. Sí. ¿Como a qué edad termina el complejo de Edipo? El complejo, compañera, puede darse o iniciarte a los 3, 4 años, ¿sí? Y puede terminar a los 5, 6 años, compañera, ¿sí? Puede terminar, que es cuando se da este proceso donde el infante pues se va a la escuela, ¿no? Donde lo más importante para un niño en el periodo de latencia, ¿sí? Es la interacción con los pares, por eso es que el niño dice, fúchila, yo no me junto con las niñas, o la niña, fúchila, yo no me junto con los niños, guácala a las niñas, guácala a los niños, ¿no? Que esto se da en la primaria, ¿sí? Entonces,
Cuando hablamos del complejo de Edipo, vamos a hablar, compañera, de que es un proceso que se da en el periodo, ¿cómo se llama? A ver, se me fue ahorita el nombre. Ay, se me fue el nombre es la oralidad, la analidad, la etapa fálica, ¿sí? Se da en la etapa fálica, ¿sí? Del desarrollo psicosexual, ¿sí? Como tal, concluye en esa misma etapa para dar comienzo o inicio al periodo de latencia, ¿sí? Que es denominado el periodo de aparente apacigüe, ¿sí? De las necesidades o los deseos sexuales, ¿sí? Lo único que pasa es que el deseo sexual se transforma en la necesidad, ¿sí? Del infante de depositar su energía en la interacción social con sus compañeritos y sus compañeritas de la escuela, ¿sale? No sé si le queda claro, compañera. Sí, profe, gracias. Solo tenía la duda porque tengo un sobrino y tiene 2 años. Y yo siento como que él ya está en esa etapa porque cuando su papá se le acerca a su mamá, él se enoja y lo quiere morder y le pega en la cara. Él se molesta mucho, pues. Sí, ya Y apenas empezó. tiene 2 años. Sí, acuérdese que los periodos son periodos establecidos con tiempos aproximados, ¿sí? ¿Cuántos tiene? Ya 2 años y medio, casi llegar a 3, ¿cómo va en ese periodo su sobrino? Apenas los cumplió los 2 años. Ok, pero puede darse, compañera, ¿sí? Puede darse dependiendo de cómo haya sido la estimulación temprana de ese nene, ¿sí? Pero acuérdese que pues nosotros hablamos de periodos aproximados, pero puede haber pequeñas variables, ¿sale? Entonces posiblemente pues ya está empezando a tener estos sentimientos, ¿sí? Fantasiados y esta hostilidad hacia su padre, como usted lo describe. Gracias, profe. No, de que seguimos avanzando, ¿sí? Y entonces, al hablar del super Profe, yo, yo tengo una duda antes de que siga con el siguiente punto. ¿sí? Ahorita que está hablando del complejo de Edipo, por ejemplo, el ejemplo que nos está dando es cuando el niño tiene una figura paterna. Supongamos que es un niño y ve a su padre. Pero ¿qué pasa con ese niño que no tiene una figura paterna? Digamos, tíos, abuelos, hermanos, que es hijo único de madre soltera. ¿Qué pasa con ese efecto de Edipo? Pues se buscan sustitutos, compañera, por lo general, ¿sí? O sea, se busca un sustituto, ¿sí? Donde por lo general luego un tío o un abuelo hacen esta función sustituta. Y entonces cuando el niño se porta de tal o tal manera, llega el abuelo y le dice, no, así no, ¿no? Y entonces ya tiene ahí como la figura que hace la sustitución. Entonces, o si de plano fuera totalmente ausente, compañera, pues lo que se va a simbolizar en la mente de ese niño es la ausencia de una figura paterna, ¿sí? Y va a depender, pues, de cómo la madre lleve a cabo los límites con ese menor, ¿no? Porque muchas veces, en el acto de compensar o sobrecompensar la ausencia de la figura paterna, pues tenemos madres que pueden sobreinvolucrarse con sus niños o con sus niñas, y eso pues claro que tiene una repercusión a la larga, ¿no? Donde hay un sobreinvolucramiento con el vínculo materno, ¿sí? Lo que pasa es que en la ausencia de se buscan sustitutos, ¿sí? Para hacer este proceso, compañera. Ok, de hecho el sustituto puede ser tanto un familiar o personas, bueno, ya había escuchado que se pueden acercar a personas, por ejemplo, algún maestro, algún, no sé, de algún deporte, personas fuera del entorno familiar que sean un buen ejemplo para poder sustituir pues esa figura. ¿Es correcto eso, maestro? Sí, compañera, totalmente. Sí, pueden identificarse incluso con la figura de un cómic, por ejemplo, ¿no? Con una figura de un dibujo animado de una caricatura, o con el maestro del kinder, ¿no? O sea, pueden ahí terminar teniendo su identificación.
Ok, Sí, eso de los cómics no lo había escuchado, maestro. Es nuevo, pero sí sí, puede o sea, funcionar, porque exactamente. son o sea, si es algo con lo que el niño ve, por ejemplo, en las caricaturas o algo, sí, pues puede ser ahí en el acto de estar visualizando eso, ¿no? La función que hacen de protección, de cuidado, de justicia, etcétera, pues que el menor se proyecte, se identifique con esa, este, con esa figura, con ciertos simbolismos, por así decirlo. Ok, gracias, maestro. ¿Sí? Para continuar y acabar con la clase del día de hoy, vamos a terminar de explicar esto, chicos y chicas. ¿Sí? Cuando hablamos del super yo, vamos a hablar de que consta de dos subsistemas. ¿Sí? Que es la conciencia, que es la capacidad para la autoevaluación crítica y reproche. ¿Sí? O sea, esta capacidad de poder evaluar el mundo en relación a que no estamos solos en él. Y que en relación a que no estamos solos en él, ¿sí? Lo que yo haga repercute o impacta sobre los demás. ¿Sí? Podemos hablar de un super yo, el super yo, por así decirlo, agradable, ¿sí? Que es esta capacidad que desarrollamos los individuos para construirnos como sujetos éticos. ¿Sí? O sea, la conciencia para actuar en función de que no solamente se trata de mí, sino de que yo estoy inmerso en un mundo, en una sociedad donde lo que yo hago impacta sobre los demás, ¿sí? Que es el primer punto. Esa es la parte, por así decirlo, chida del super yo, ¿no? También tenemos, ¿sí? El ideal del yo, con las conductas adecuadas, lo que deberíamos de ser, ¿sí? Cuando hablamos del ideal del yo, chicos y chicas, ¿sí? Si vamos a hablar de un personaje, por así decirlo, si le pusiéramos poner el nombre de un personaje, pues que es incluso demandante, ¿sí? Así como el ello, pero esta demanda del super yo tiene que ver con la perfección, ¿sí? Con buscar soluciones moralistas o idealizadas más que realistas, ¿sí? O sea, se busca la perfección en relación a lo que es moralmente adecuado, incluso si eso va en contra de tu deseo o incluso si eso que se busca en la perfección puede generar malestar. ¿Sí? Y entonces busca soluciones moralistas más que realistas. ¿Sí? La moral de una sociedad. ¿Sí? Y creo que hay una serie muy buena, chicos y chicas, en relación a esto último que les acabo de explicar del ideal del super yo, que pudieran ver súper claro. Bueno, aquí les puse esta imagen, ¿sí? De este personaje con un diablito y un ángel, ¿no? O sea, cómo luego en las películas han visto estas imágenes, ¿no? De cómo se conflictúa un individuo, ¿sí? Si podemos hablar del diablito, podríamos hablar del ello. Si pudiéramos hablar del ángel, hablaríamos del super yo. Y si hablamos del individuo que está o sea, que está frunciendo así la ceja, vamos a hablar del yo. ¿Sí? Por eso les puse esta imagen. Creo que es un ejemplo muy claro de cómo interactúan estos tres. Y si pueden ver esta serie, o por lo menos un capítulo que está en Netflix, de esta serie nueva que está entre el top 10 de las series, que se llama Bridgerton, ¿sí? Que es de la sociedad británica, ¿sí? De cómo se daban los matrimonios y demás. Entonces, si pueden ver esta serie de Bridgerton, ¿sí? Acuérdense de esto que estamos reflexionando en torno al ideal del yo, ¿sí? En torno a los deseos moralistas, ¿sí? Mire, les voy a tomar una captura de pantalla de esta serie para que puedan. Bueno, la compañera que ya lo vio, compañera, la serie que ya se la aventó todita, yo todavía no la acabo, ahí la llevo. Le hace eco esto que les explico en relación a la serie que vio. ¿Sí le encuentra relación, compañera Gabriela? Sí, sí, porque en la serie están como que muy reprimidas las mujeres.
más las mujeres que los hombres, o sea, hasta sale una parte que cuando la muchacha se casa, la protagonista se casa, ella no sabe nada de sexualidad, no tiene idea de nada de eso. Y Claro. ya después ya, ¿cómo le digo? Como que se libera, no sé cómo decirlo de otra palabra. Como que después de eso, ella ya pues sí, se libera. Claro, sí. Incluso en relación a esta escena que usted dice, hay una escena con su esposo donde le dice a su esposo, ¿verdad? Si nuestras madres nos contaran de qué tratara todo esto de la sexualidad, ¿sí? Sería muy difícil que pudiéramos seguir los mandatos sociales que nos han impuesto de perfección y de ser puritanas hasta el matrimonio, ¿no? Hay una escena así, donde ella hace esa reflexión con su pareja, ¿no? O sea, precisamente Sí, nos que ocultan también, esto para que no contactemos con nuestros deseos más carnales porque van en contra de la moral, ¿sí? Y entonces, en relación a la biología, pues el sistema de los adolescentes, ¿sí? Se estimula, empieza todo este despliegue hormonal, ¿no? En cuanto a testosterona, etcétera, de los hombres, ¿no? Y ahorita no me acuerdo de todas las hormonas que segregan las mujeres en potencia cuando inician su adolescencia, que despierta en ellas y en ellos el deseo sexual, ¿sí? Pero como socialmente o moralmente es algo incorrecto hasta que no te cases. Y entonces es una sola solución moralista más que realista, porque tu biología te está hablando, ¿sí? Te está hablando y te está llevando al deseo. Pero la moral hace que reprimas, ¿sí? Que reprimas en relación a las normas dentro de una sociedad. Entonces, si tienen oportunidad de verlo, ¿sí? Ver esta serie, pues háganlo para que recuerden esto que reflexionamos sobre la perfección y sobre el buscar soluciones moralistas más que realistas. Y entonces, por así decirlo, el super yo, con estas demandas que le exige al yo, obliga al yo a reprimir sus deseos, ¿sí? Y entonces el yo está lidiando constantemente entre lo que le pide el ello y lo que le demanda el super yo. ¿Sale? Chicos y chicas, ¿alguna duda hasta aquí? no, profe, por mí no hay dudas. Si pueden, porque bueno, no solamente, bueno, se ve muy claro en esta serie la cuestión del super yo, pero también pueden ver al ello y al yo en esta serie. O sea, si le prestan atención con la información que hemos visto, vean cómo estas mujeres luchan entre lo que desean, lo que les exigen socialmente, lo que hacen, etcétera, ¿no? La compañera Leslie pregunta que si existe la perfección, ¿sí? No, compañera, la perfección es algo idealizado, ¿sí? Y cuando una persona busca actuar o tratar de generar perfección en alguien más, pues está al borde de la locura, compañera, ¿sí? La perfección está en la raya de la locura, porque es algo nada más idealizado, es fantasiado, no existe. Chicos y chicas, los demás siguen aquí en la clase. Bueno, veo que hubo personas que se desconectaron porque ya son menos, pero dudas hasta aquí, preguntas, los demás, además de los que ya contestaron. Ok, igual si se desconectó alguien es porque pues ya nos pasamos en el tiempo, no hay ningún problema. Pero bueno, entonces si no hay dudas voy a finalizar la grabación